Este video ha sido realizado en cumplimiento de la actividad final de la asignatura Arquitectura de Computadores. Vamos a hacer una breve descripción del computador, sus partes y su funcionamiento. Los integrantes del grupo somos Dency Armando Zapata, Juan Esteban Lopera y Juan Camilo Álvarez. El computador está constituido por monitor, teclado, la torre o CPU, el mouse o ratón como le llamamos, impresora, entre ellos también están los altavoces que ya son como dispositivos aparte que los mencionaremos también más adelantico. Monitor impresora, tenemos en cuenta pues que los dispositivos se caracterizan por dispositivos de salida y dispositivos de entrada. Entre los dispositivos de salida tenemos lo que es el monitor, la impresora, los parlantes. El monitor es uno de los principales dispositivos de salida de una computadora, el cual nos permite visualizar tanto la información introducida por el usuario como la devuelta por los procesos computacionales. La tecnología de los monitores pues ha cambiado mucho en los tiempos, principalmente los monitores eran redondos, los más viejitos eran de fósforo verde. Ahora pues después salieron ya lo que eran los plasmas, los LCD, y ya hay tecnología pues como tecnología LED que tiene mejoramiento de colores y es una tecnología más avanzada. Bueno, dice que la tecnología LCD es una de las tecnologías de monitores más pujantes pues y que evolucionó más rápidamente. Es una tecnología de cristales líquidos, es relativamente reciente. Su funcionamiento está basado en la existencia de algunas sustancias que se encuentran en estado sólido y otras que se encuentran también en estado líquido simultáneamente, con lo que las moléculas que los conforman tienen una capacidad de movimiento elevado, como en los líquidos, presentando además una tendencia a ordenarse en el espacio de una forma similar a los cuerpos sólidos y cristalinos. Las impresoras son dispositivos periféricos de la computadora, dispositivos de salida de datos, que en el caso de las impresoras multifuncionales también funcionan como un dispositivo de entrada de datos por medio de accesorios como escáneres, fax, el cual poseen algunas impresoras multifuncionales. Vemos pues que hoy en día hay algunas impresoras con diversidad de funcionamiento, no solo para imprimir. La principal función de la impresora es imprimir tanto datos en forma de texto como datos en forma de imágenes, los cuales se plasman en papel o transparencias plásticas para que los datos estén en un formato binario electrónico, ya sea para ser guardado o para su uso posterior. Bueno, el funcionamiento de la impresora como tal dice que consta de un tambor fotoconductor unido a un dispositivo de tóner y un haz de láser que es modulado y proyectado a través de un disco especular hacia el tambor fotoconductor. El giro del disco provoca un barrido de haz sobre la generatriz del tambor. Las zonas del tambor sobre las que incide el haz quedan ionizadas y cuando esas zonas pasan por el dispositivo del tóner atraen el polvo ionizado de este. Posteriormente el tambor entra en contacto con el papel impregnado de polvo, las zonas correspondientes. Para finalizar se fija la tinta al papel mediante una doble acción de impresión y calor. Las últimas impresoras, la tendencia pues de las impresoras son a láser. Anteriormente veíamos las impresoras que eran manejadas a base de tinta, y el funcionamiento pues era impregnar la tinta igualmente que el funcionamiento de estas, pero con tinta. Aquí tenemos la parte de los altavoces, que no es un dispositivo esencial y necesario para el funcionamiento normal del equipo, pero es que sí es fundamental para la reproducción pues de lo que es sistemas de audio. Dice que el altavoz es un transductor electroacústico, es decir, convierte energía eléctrica en energía acústica. Eh, Esta conversión tiene lugar en dos etapas. La señal eléctrica produce el movimiento del diafragma altavoz y este movimiento produce a su vez ondas de presión, que es sonido, en el aire que rodea el altavoz. Ya tenemos lo que son los dispositivos de entrada. Tenemos el mouse y el teclado, que es uno de los principales dispositivos para los equipos de mesa. También se utiliza mucho en equipos portátiles, a pesar de que los equipos portátiles pues tienen su teclado dentro de la misma aparatología. E igual el mouse funciona con con un mouse táctil, con un pad, pero sin embargo algunas personas prefieren dispositivos externos y ponerle un teclado adicional y un mouse adicional por la facilidad de trabajo.
Bueno, el teclado es uno de los dispositivos periféricos presentes por excelencia en todos los ordenadores de mesa y portátil, entre otros dispositivos electrónicos. Existen varios teclados, el clásico es el que posee 101 102 teclas. Gracias a las funciones del teclado, el usuario es capaz de ingresar datos para que la computadora los procese, como son los textos y las órdenes, ¿sí? Las funciones del teclado se clasifican por sus teclas. Tenemos las teclas alfanuméricas, que son letras y números, las teclas de puntuación, que tenemos la coma, el punto y coma, entre otros, y las teclas especiales, teclas de funciones, teclas de control, teclas de flechas, teclas de mayúsculas y otros. El mouse, o como nosotros lo llamamos ratón, que mouse pues ya es el significado en la parte del idioma inglés, es un dispositivo apuntador utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico en una computadora. Sabemos que los últimos sistemas operativos funcionan con una interfaz más gráfica, en donde le permiten pues al usuario eh, tener la facilidad de, de ingresar a las características del computador de una forma más gráfica, ¿sí? Generalmente está fabricado en plástico y se utiliza con una de las manos. Detecta un movimiento relativo en dos dimensiones. Hoy en día es un elemento imprescindible en un equipo informático para la mayoría de las personas, y pese a la aparición de otras tecnologías con una función similar como la pantalla táctil, se ha demostrado pues que hoy en día no ha salido del mercado y todavía es muy útil. Entre otros dispositivos tenemos, como le dijimos ahorita, los altavoces. De entrada tenemos lo que es la parte de los micrófonos, la parte del escáner y las cámaras de video. Tenemos algunos dispositivos como dispositivos de almacenamiento, como los discos duros, memorias USB, CDs y disquetes. La torre de CPU es la unidad de procesamiento central. Es la parte en términos de computadores de mesa pues más importante de la CPU, es donde se conectan todos los dispositivos periféricos. Aquí tenemos una gráfica en donde se distribuyen las diferentes partes del computador. De derecha a izquierda podemos observar las unidades ópticas, el disco duro, que es donde se almacena la información y donde está almacenado el sistema operativo, la mainboard o la tarjeta madre, las tarjetas de audio, que es la encargada de darle salida de audio al computador, la tarjeta gráfica, que es la encargada de conectar el monitor u otros dispositivos con salida de video, las memorias RAM, que son las encargadas, como ya sabemos, de almacenar de forma temporal la información de acuerdo a los procesos del computador, el cooler o CPU o el cooler del CPU, que es el sistema de refrigeración, permite que el procesador no se recaliente y de pronto no se queme de manera. Bueno, la fuente de poder es la encargada de darle energía a todos los dispositivos de la CPU. Y tenemos lo que es la parte del gabinete. El gabinete es pues donde van incrustadas todas las partes. Y una muy importante que me faltó, que es esta pequeñita que está al lado del cooler, que es el procesador. El procesador pues es uno de los dispositivos más importantes, es como la memoria del arrastre del computador, la que le permite al computador trabajar y hacer de acuerdo a la capacidad del procesador. Es que el computador trabaja a una velocidad determinada, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se relacionan los diferentes no, componentes. Decimos que un benchmark es un conjunto de procedimientos para evaluar el rendimiento de un ordenador. El rendimiento global de la PC depende de cómo cada uno de sus componentes trabaja juntos para realizar una tarea. El efecto de cada componente individual puede variar dependiendo de, de cuánto está interviniendo en ejecutar una aplicación particular. La gráfica dice que el rendimiento de la PC se divide en cuatro partes, que son las más importantes, que son el procesador, el 54%, la memoria el 25%, tarjeta de video el 12% y el disco duro el 9%. Son los factores que hacen que la PC sea más o menos lenta o el rendimiento que puede tener. Ahora vamos a ver cómo es cuando se hace una solicitud, lo que tiene que ver una solicitud de texto, o cómo es el proceso, cómo ingresa la solicitud al computador y el computador cómo la recibe.
Dice que las instrucciones de todos los programas están escritas en líneas de texto o lenguajes de alto nivel, comprensibles para el programador que crea el software o programa, pero no para para el ordenador. Para que el ordenador entienda esa instrucción es necesario introducirlas primero con la ayuda de otro programa, a un lenguaje de bajo nivel o código máquina, que convierte las líneas de texto en código binario, es decir, en dígitos de 0 y unos, o bytes de código binario, que es el único lenguaje que entiende el microprocesador y los dispositivos que integran el ordenador. Cuando utilizamos un programa, por ejemplo el procesador o editor de texto u otro similar, las palabras que escribimos en el teclado y las órdenes que introducimos por medio del ratón las recibe el sistema operativo en código binario. Este, en primera instancia, identifica de dónde procede la información que le llega, la acepta como datos que la envía ese programa y por medio del microprocesador o CPU los reenvía a la memoria RAM, igualmente en código binario. A partir de este momento, la información quedará almacenada en la memoria RAM de forma temporal, incluyendo también la información del formato que tiene el documento de texto, o sea, tipo y puntaje o tamaño de la fuente de letras, colores, anchos de las márgenes de la página, etc. Esta información relacionada con los datos del formato del documento constituyen instrucciones prefijadas por el programador, pero que en la mayoría de los casos podemos cambiar o ajustar a nuestra conveniencia, siempre y cuando el programa haya sido preconcebido para permitir que se introduzcan esos cambios. Toda la información que supervisa el sistema operativo la envía al microprocesador y este a su vez a la tarjeta gráfica para representarla visualmente en la pantalla del monitor. Aquí tenemos lo que es la parte de cibergrafía, bueno, las referencias donde nosotros, referencias bibliográficas donde miramos todos los contenidos anteriormente vistos en las diapositivas. Como dije anteriormente, esto fue una actividad para cumplir la actividad final de arquitectura de computadores. Muchas gracias.